Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Somos Guillermo Araiza y Cleia Daniela Mora y somos estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura de Relaciones Internacionales por parte del UDG y es un honor contar con su asistencia el día de hoy para la elaboración de esta entrevista. Inicialmente quiero agradecerle a la doctora Arcelia por acompañarnos en este espacio, agradecer a todas las personas que escuchan este micrófono abierto. Es una iniciativa del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias de la Universidad de Guadalajara y el Comité Académico de Internacionalización de los Gobiernos y Actores Locales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Este proyecto lo desarrollamos un grupo de colaboradores, estudiantes de Relaciones Internacionales, en torno a dos ejes fundamentales: la formación de jóvenes divulgadores en estas temáticas y en abrir espacios para la comunicación e impacto, además de vincular en el ámbito académico y los actores claves que inciden en los procesos de internacionalización de los territorios. A manera introductoria a nuestro público, me gustaría dar una breve introducción del tema a tratar. Cuando hablamos de internacionalización de territorios, se puede abordar desde diferentes perspectivas. En este caso, hablaremos de la proyección a través de la identidad LGBT+. Este fenómeno puede darse de manera espontánea. No obstante, cuando lo hace, suele venir desde un lugar de resistencia, y en la mayoría de los casos, su visibilización se da a través de sujetos no estatales, como lo es la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales o los gobiernos municipales. Para andar este tema, nos acompaña Arcelia Paz, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social e investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Arcelia, es un gusto contar con tu presencia el día de hoy. Muchas gracias. Antes que nada, me gustaría que te presentaras y nos platicaras un poco más de ti, de tu trayectoria y los proyectos actuales de los que formas parte. Para empezar, muchas gracias a ustedes que están aquí y a quienes están del otro lado del lente en algún momento. Es un gusto también colaborar con la carrera de Relaciones Internacionales, donde ahora doy clases. Y eso, me interesa muchísimo el diálogo que se puede tener con el alumnado directamente. Y no solo a través, ¿no?, de las clases y de los escritos formales, sino de un diálogo mucho más cercano. Yo me especializo en diversidad y disidencia sexual. Digo diversidad y disidencia porque una aproximación es la de diversidad, que habla de todas las posibilidades, vamos a decir, del espectro de la sexualidad humana, es decir, todas las orientaciones posibles, incluyendo la heterosexualidad. Yo me especializo más que nada en disidencia sexual, que son quienes salen del modelo heterosexual. Entonces, yo estudio poblaciones que no se identifican como cisgénero o no se identifican como heterosexuales. Específicamente he dedicado los últimos años, desde el doctorado, a trabajar con poblaciones de mujeres que aman mujeres, o mujeres sáficas, que les llamamos mayormente, sobre todo en redes sociodigitales, lo cual también ha sido polémico, porque hay gente que dice que estamos despolitizando lo lésbico. Cuando yo digo que lo lésbico, no, o sea, evidentemente habla de mujeres que aman mujeres, pero también es un fenómeno más amplio, lo sáfico, porque incluye a mujeres bisexuales y pansexuales. Entonces, eso, he dedicado los últimos años a estudiar sobre todo disidencia sexual femenina, y estoy a cargo del archivo de la primera colectiva lésbica de esta ciudad, que se llamó Patla Tonali, la cual es así un proyecto muy, muy diferente a otros, porque la colectiva decidió donar sus materiales, los cuales yo organicé, a la Universidad de Guadalajara. Es la primera vez que una agrupación de este tipo dona sus materiales directamente a una institución de educación superior pública, que estamos trabajando para que esos materiales sean disponibles de forma gratuita y accesible a todas las personas. Muchísimas gracias. Para conocer un poco más sobre tu experiencia en el trabajo, no solamente académico y profesional, pues en los ámbitos de la identidad LGBT+, quisiéramos saber de dónde surgen tus motivaciones para la investigación específicamente académica con perspectiva de género. Primero, porque me fui a intercambio. Váyanse a intercambio. Todas las personas que estudiamos una licenciatura, en la medida de lo posible, estaría perfecto que viéramos otras instituciones, ¿no? que pudiéramos experimentar una burbuja distinta a la que normalmente, en donde normalmente vivimos. Entonces tuve la fortuna de ganarme una beca de Relaciones Exteriores junto con la SEP, y me mandaron a estudiar a Australia cuando estaba en la licenciatura, y esa fue la primera vez que tuve una aproximación académica al feminismo. Entonces llevé materias de género, y para mí fue así como me abrieron otra posibilidad analítica que yo no había visto. Entonces esa fue ese año de formación. Regreso, hago la maestría, me interesaba seguir estudiando, pero ya antes, entre la maestría y el doctorado,
lo que a mí me detona el interés en cuestiones LGBT era ver a mi alumnado cómo se relacionaba, cómo formaba redes de diversidad y disidencia sexual muy diferentes a las que yo había visto cuando yo había sido alumna. Cómo eran abiertamente quienes eran, sin un filtro como mi generación lo había vivido. O sea, esa cúspide entre como millennials y casi Gen Z, todavía no eran, pero estaban por ser. Entonces, el notar esas diferencias fue lo que me interesó y lo que me guió a hacer una tesis que yo al principio la había planteado como las diferencias generacionales dentro de población LGBT, como a lo mejor un boomer había vivido su ser LGBT de una manera, un Gen X, un millennial y demás, pero eso fue entre la oportunidad de salir del país y estar viendo a mi alumnado ser como eran de una forma mucho más libre. Muchísimas gracias. Ahorita mencionaste algo muy interesante, que pues es el estudio como intergeneracional, ¿no? Supongo que pues igual generaciones más viejas como pueden ser los baby boomers o la generación X, ya había estudio y igual con millennial y generación Z pues no. Entonces una parte de tu estudio tenía vacíos académicos y tú los estudiaste, eso te generó más interés en el tema. Sí, yo empecé esto, quería comparar generaciones y al final de cuentas no logré suficientes personas mayores que estuvieran interesadas en participar. En cambio, millennials había muchísimas, o sea, los millennials salieron de todos lados. Y eso, a partir de ahí es que me queda la curiosidad. Y ahorita me gané un financiamiento de UCLA precisamente para estudiar personas mayores, LGBT mayores de 50, que ha sido también muy interesante. Ha habido unas hipótesis que se me cayeron muy rápido, pero eso, ha sido muy interesante estudiar. Asumimos que la gente LGBT es joven, no sé por qué en nuestras cabezas siempre son jóvenes. Entonces, el estudiar el cruce entre una potencial vejez y ser diversidad o disidencia, y cómo se acuerpa y cómo se piensa en una vejez que a lo mejor no está encapsulada en una familia tradicional. Entonces, ha sido muy interesante navegar esas aguas. Haber roto esos paradigmas en el sentido académico, como el estudio de personas, por ejemplo, mayores que son LGBT+, que suelen no tener visibilidad, ¿eso lo has podido trasladar a experiencias en el área laboral, no solamente académica? ¿O esas vivencias de personas que has conocido y que has estudiado se han podido trasladar? A mí me interesaría más, la verdad, incidir en política pública específica de adultos y adultas mayores. O sea, cómo pensamos los cuidados. Justo ahorita se ha vuelto muy popular, no sé si para bien o para mal, hablar del sistema de cuidados. Entonces pensamos en cuidadoras que tienen relación biológica, pero no necesariamente una relación social, no de cariño. O pensamos en una unidad nuclear de familia, cuando no pensamos en otras configuraciones, ¿no? Tal vez es una pareja homoparental que adoptó un sobrino, no sabemos. Entonces ha sido muy interesante, pero eso, a mí me interesaría más como estar dialogando directamente con quienes toman las decisiones y decir, no todo tu público cautivo o no todos tus usuarios son personas heterosexuales. Ha sido frustrante y a la vez interesante, pero todavía estamos desarrollando el proyecto y no tenemos todavía resultados concretos, pero nos interesaría muchísimo dialogar eso sobre todo con gobiernos municipales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus respuestas. Yo creo que es muy importante reconocer las motivaciones de lo que está detrás de tu trabajo, porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Los ideales, los que mueven a las personas y los que pueden plasmar y crear un impacto positivo. Y ahora, para entrar en el tópico de las relaciones internacionales, a mí me gustaría que empezáramos por lo básico. O sea, ¿por qué hay que hablar de relaciones internacionales desde una perspectiva LGBT+? Creo que a veces nos equivocamos, no es que nos equivoquemos. Tenemos esta idea de que la perspectiva de género abarca absolutamente todo, incluyendo la diversidad o lo LGBT, cuando hay ciertas necesidades de las poblaciones diferenciadas que no podemos meterlas en el mismo saco. No nos acaba. Hace tiempo nos pasó, falleció alguien aquí en Jalisco y, perdón, al ser homosexual, hubo una cierta confusión en las categorías y dijeron fue un feminicidio o esto vamos a verlo con una mirada de feminicidio, cuando son dos cosas separadas. Evidentemente son poblaciones diferentes y necesitas sí acercamientos diferenciados, pero a la vez no aventar a toda la diversidad en una sola bolsa. No podemos hablar de las personas con discapacidad, de las personas racializadas, todas juntas. Entonces, creo que la gente
eso, ha puesto mucho más interés perdón, en cómo internacionalizamos o cómo vemos de manera internacional incluso la localidad y lo queer o lo LGBT. Es muy curioso asumimos que las personas LGBT, por ejemplo, tienen los mismos derechos y obligaciones en todos lados, cuando evidentemente hay algo así, no me quiero equivocar en el dato, hay 67 estados miembros de la ONU donde es ilegal ser homosexual. Ahora, digo homosexual porque en algunos estados de nación es ilegal ser gay, pero no ser lesbiana o no ser bisexual. O sea, está tipificado la relación sexual entre varones, porque esa es la que se imaginan, pero no otras versiones de la sexualidad, lo cual no a las mujeres de la diversidad nos deja en otro sitio. No nos va mejor, simplemente nos pone en otro sitio. Entonces, las identidades LGBT trascienden las fronteras nacionales. O sea, yo puedo casarme aquí y a lo mejor viajo a algún lugar que no reconoce mi matrimonio. O tal vez parí a un hijo en otro sitio y no lo puedo registrar con 2 mamás, a menos que me acerque a algún consulado mexicano. No sé. Habrá algunos, creo que a veces asumimos que todos los derechos ya se ganaron y que porque potencialmente vivimos en un estado que medianamente me deja ser quien soy y no necesariamente celebra quién soy, pero me deja ser quien soy, asumimos que en todos los sitios es igual. O que porque vivimos en una zona urbana, todas las personas tienen los mismos acceso a estos derechos. Entonces, no, a mí me llama mucho la atención que también asumimos, ustedes están muy acostumbrados al Internet, pero el mundo previo al Internet, en el archivo que yo trabajo, por ejemplo, hay muchas redes de trabajo internacionales de cómo bajaban los financiamientos, cómo una asociación mexicana podía bajarle a la MacArthur $30,000 en el 97 para hacer un proyecto de salud sexual y reproductiva. Y cómo cruzábamos las fronteras y el dinero iba y venía y viajaba. Y cómo nos pudimos, el grupo que yo estudio, se pudo vincular a través de canales diplomáticos, pero muy diferentes a los formales, ¿no? También había diplomacia de por medio, también había ciertas uniones estratégicas entre el sur global y el norte global. Y sí, o sea, cuando hablamos, no sé, creo yo que las nuevas perspectivas de relaciones internacionales cuestionan de una manera muy particular esto de usar o escudarse en los valores tradicionales o en los valores culturales para justificar. O sea, lo que queremos es poner ojo y dejar de normalizar y dejar de permitir tal vez que estos supuestos valores culturales justifiquen las violencias de derechos. O sea, al final de cuentas lo que queremos es que todas las personas avancen independientemente de dónde nacieron y cómo se identifican. Muchísimas gracias. Fíjate que una de las cosas que aprendemos primero en la carrera sobre los derechos humanos es justo, o sea, das ejemplos muy puntuales sobre tener una familia que van de la mano. O sea, los derechos humanos son juntos y si uno está fallando, probablemente el otro también. Entonces, si la identidad de género o si la expresión está fallando, también el derecho a una familia o por el estilo. Entonces, a mí se me hace bien importante que lo menciones. Gracias. Mencionaste algo muy interesante. Mencionaste la palabra diplomacia. En este proyecto hemos hablado mucho de paradiplomacia, que pues es la diplomacia de actores locales, ¿no? Ya pueden ser ciudades, pueden ser empresas, pueden ser, pues no sé, por ejemplo, la paradiplomacia de los deportes. Algo que podemos notar que ha pasado en los últimos 20 años es que varios colectivos LGBT+ se han como institucionalizado, se han convertido en propias instituciones que tienen poder mediático, poder capital para poder incidir. Puede ser, no sé, ILGA, lo puedo sacar a la mesa. Las comunidades LGBT+ o colectivos LGBT+, como actores locales, ¿cómo los ves que se han vinculado con la internacionalización? Mencionaste pues diplomacia norte-sur. Me quiero preguntar si también hay para diplomacia LGBT sur-sur. Entonces, no sé, me gustaría mucho que nos pudieras platicar un poco de eso. Es una muy buena pregunta. Y cada cierto tiempo alguien me pregunta así, como de cómo se vincula. Yo, que trabajo archivo lésbico, dicen esto, sí tengo cercanía con archivos lésbicos en el sur, ¿no? Y hay algunos que sí tengo guiños con algunos países, pero desafortunadamente en muchas cuestiones
tanto LGBT como no, volteamos más al norte. Es muy desafortunado. Sobre todo quienes producimos material académico, pues lo hacemos en inglés para que nos puedan leer los demás y si no, no nos citan. Entonces, si lo hacemos en español, el norte global no nos va a leer, no lo va a traducir, ¿no? Nosotros nos la pasamos traduciendo, pero ellos no. Es un problema eterno. Lo LGBT pasa igual. Por ejemplo, lo de la ILGA. La ILGA tiene una relación increíblemente estrecha, que ahorita en otra pregunta seguramente va a volver a salir, tiene una relación estrechísima con Guadalajara. O sea, la ILGA y Guadalajara a partir del 91 formaron una relación muy, muy particular. De hecho, desde el 89, desde la conferencia de Viena, es cuando se sabe que Guadalajara va a ser la sede del 91 de la conferencia anual. Y todos los encontronazos pro vida y conservadores que se dieron en esta ciudad, lo cual a mí me interesa mucho ese periodo de la historia, nos muestra esto, cómo sin querer Guadalajara saltó a la escena internacional a través de la homofobia y el conservadurismo. Y cómo estos otros agentes mayormente no hubo un pronunciamiento de algún Estado-nación, siempre eran grupos de diferentes naciones. Entonces empiezan a surgir estos grupos, o más bien, no surgen, estos grupos empiezan a sacar comunicados de estamos con Guadalajara, y Guadalajara se ve eso en la escena internacional de una manera muy, muy complicada, que hasta el momento yo digo, ya saldamos la deuda, pero no de forma real, de forma simbólica tal vez. Entonces, la ILGA es uno, piensa en YAG, piensa en The Trevor Project, piensa en tantas otras instituciones que tienen nexos, ya sea con gobiernos locales, que actúan eso, como entes, pues sí, paraestatales, donde tienen interés en incidir en política pública, porque evidentemente quieren cambiar alguna legislación, quieren, no sé, regular alguna cosa, quieren aquí que logramos homologar el Código Estatal hasta 2022 en términos de matrimonio igualitario. O sea, nos tardamos muchísimo. Y eso se logró también a través de la presión de diferentes grupos. Piensa como el Guadalajara Pride, por ejemplo, tiene intereses en ser la sede en algún momento del World Pride. O sea, el Pride como organización también, no necesariamente el de Guadalajara, sino la organización de esta única, entre comillas, marcha internacional del orgullo, también cómo se ha vuelto un ente en sí mismo. O sea, el World Pride de Madrid, o sea, era Madrid, ¿qué era? Madrid te ama y no importa quién ames tú. O sea, tenían una frase del tipo. Entonces, ¿cómo hemos reaccionado dependiendo de también los desastres que hemos visto y los ataques a los derechos humanos en diferentes lugares? ¿Cómo sacamos un pronunciamiento a la menor provocación? Pero también quién me está leyendo, quién se está sumando y con quién esté creando alianzas, creando ese pronunciamiento. Y a quién tal vez en algún momento ese guiño de complicidad donde yo me pronuncié a partir de algo me hermana o no con algún grupo antagónico. También hay que pensar que al interior de lo LGBT no hay un solo grupo. Claro. O sea, hay grupos transfóbicos, hay grupos transfeministas, hay grupos hay gays panistas, ¿no? Hay gays for Trump. Sí. O sea, hay un montón de grupos. Entonces, lo LGBT tampoco lo podemos pensar como una unidad, piénsalo como un montón de grupos que supuestamente tienen un interés en común y que algunas veces ponen en pausa sus otros problemas para avanzar. Claro. Y bueno, se me hace muy, muy interesante lo que mencionas de cómo pues, podemos ver que colectivos LGBT a nivel internacional son esencialmente locales. No hay como un colectivo gay mexicano y eso define al colectivo LGBT en México, ¿no? O sea, hay muchísimos. Por ejemplo, me imagino que en Guadalajara también va a haber diferentes colectivos y algo que se me hace interesante es que estos colectivos se han institucionalizado a través de la protesta, a diferencia de otras instituciones locales como lo puede ser, por ejemplo, el municipio de Zapopan o el municipio de Guadalajara, se han institucionalizado por un proceso muy diferente que como lo ha hecho, pues, ILGA, por ejemplo, que ILGA lo ha hecho a través de la protesta. Entonces, manteniendo esta importancia pues, del activismo político, ¿cuáles son los momentos clave en los que se conectan esa protesta y la institucionalización de la protesta con las agendas públicas, haciendo que la protesta, difusiones y denuncias ciudadanas pues cobren un sentido pues, tangibilizado? Ustedes siempre me gusta mucho dar clases, mucho. Y cada vez es más evidente que ustedes nacieron en un mundo donde lleva internet. Entonces, cada vez que empiezo a contar esta historia, digo, imagino un mundo sin internet. Entonces, pues, me da risa a mí misma, ¿no? Pero sí, imagino un mundo sin internet.
En 1982, siempre me hago bolas entre el 81 y el 83. Del 82, la primera mujer que quiso ser presidenta, Rosario Ibarra de Piedra, tenían un comité a favor de su candidatura, que era el CLARI. Y el CLARI, a través del Partido Revolucionario de los Trabajadores, estableció o dio la oportunidad a través de la presión de los grupos que ya existían, más que nada en CDMX, empezaron a presionar para que existieran espacios de candidaturas abiertamente. En aquel entonces solo hubiéramos dicho lésbico-gays, ¿no? No había otra nomenclatura para el momento. Entonces brinca la escena Guadalajara porque a Pedro Preciado se le da una de esas candidaturas. Le dicen, él acepta, se le ofrece, él acepta. Y a partir de su propia experiencia, siendo un candidato abierto, era un candidato a una diputación local, abiertamente gay, y lo detienen por ser quien es, solamente por ser quien es, no estaba haciendo nada. Lo detienen aquí en el exconvento del Carmen, que pasa al menos una noche en la cárcel. Y una vez que sale de ahí, es a través de la protesta, de decir, no me pueden detener solo por ser quien soy. O sea, yo puedo ser quien soy por la calle debería de poder, sin temer alguna represión. Entonces lo detienen y el 8 de abril de 1982 salen 150 o 120 personas a manifestarse por la ciudad, y es nuestra primera como muestra pública de protesta LGBT. Entonces, hace 3 años marcamos los 40 años y dijimos, o sea, no hicimos fiesta, pero hicimos una exposición, hablamos mucho de esto, estas cosas. Era como y en 40 años, ¿qué aprendimos, qué avanzamos? Guadalajara ha aprendido, o más bien Jalisco ha aprendido a institucionalizar lo LGBT. Sí, eso, a través de la protesta, a través también de la visibilidad, a través de la doble moral, que siempre jugamos mucho de Guadalajara es conservadora a voluntad, cuando le conviene. Sí. Y cuando no, somos la capital gay de México y somos la sede de los gay games. ¿No? Cuando vemos un potencial, cuando tenemos un mercado cautivo, y decimos, ¿cómo lo podemos explotar? Pero al final de cuentas, todavía no hemos homologado una serie de cosas para asegurar que las personas LGBT que aquí vivimos podamos acceder a las mismas oportunidades que el resto de las personas y vivir al menos con el mismo nivel de inseguridad promedio. Yo sé que dije algo raro, pero vivimos de inseguridad nada más por vivir aquí. Que suena muy raro, pero ojalá todos tuviéramos el mismo grado de inseguridad. Yo sé que es una bobada, pero en términos interseccionales algunas personas están por debajo del promedio. Entonces, Guadalajara brinca la escena en el 82. Se logra al principio nada. Se seguían violentando hombres, sobre todo en el Parque Rojo. Pero conforme los grupos fueron aprendiendo a vincularse, a posicionarse, por ejemplo, a eso le llamamos, sobre todo a través de Beijing 95, la conferencia de mujeres, podemos ver el parteaguas previo y posterior a Beijing 95. Cuando estos grupos feministas y algunos feministas y lésbicos saltan a la escena internacional y eso, se empiezan a institucionalizar, se vuelven asociaciones civiles en lugar de seguir resistiendo como grupos, ¿no? Organizados pero no constituidos. Y al volverte AC ya puedes bajar recursos. Entonces ya te puedes, pero eternamente, si yo bajo un recurso, ¿qué le estoy prometiendo a esa institución? Me estoy aliando, me están tirando línea tal vez, o no, están dictando lo que puedo hacer y lo que no. Entonces, ha sido muy interesante eso, ver el tránsito de cómo se volvieron las asociaciones civiles, cómo duraron lo que podían durar. Viene VIH, algunas se caen, algunas sobreviven. Después, entre el 2000, volvemos a las marchas. En el 2000-2001 es que vuelven las marchas, lo que ahora llamamos el Pride aquí. Pero ya vuelve no como protesta, ya vuelve como celebración. Entonces también como a través de esta celebración, que ya no necesariamente es la protesta lo único que me habilita para volverme visible, es que ahora puedo acceder a una serie de cosas y una vida que Guadalajara antes no me daba. Pero ha sido eso, ha sido muy interesante ver el cambio una vez que entendimos que no solo la protesta me habilitaba para exigir, sino tal vez también la fiesta. Claro, y
Mencionaste, otra vez mencionaste algo que me interesa muchísimo, que es hablando con esta línea de institucionalización y cómo se está internacionalizando la institución LGBT+, justamente como con la evolución de la Marcha del Orgullo, ¿no? Que pues en un principio era una marcha de protesta y llegó un punto donde se empieza a evolucionar como una marcha de celebración, ¿no? Una marcha de fiesta. Y algo que me interesa que es una discusión creo que mucho más contemporánea y es si al haberse institucionalizado y si se ha perdido ese carácter de protesta y que se haya hecho que la comunidad LGBT se haya institucionalizado como un producto y que eso haga que la internacionalización de la comunidad LGBT sea nociva. Entonces, porque podemos hablar del Rainbow Capitalism, ¿no? Que pues creo que 2021 creo que fue el año paradigmático donde vimos la diferencia de que en ese año las fotos de perfil de las grandes empresas en junio dejaron de tener la bandrita, ¿no? O sea, que se institucionalizó como un producto, o sea, de que todo se ve de arcoiris. ¿Y qué más? ¿No? O sea, de que se dejó de ver protesta en las que se empezó a ver como nada más una fiesta, como un carnaval. Se dejó de... y creo que justamente lo podemos ligar también como con la parte de la influencia del norte, ¿no? En vez de que fuera de que del sur, donde pues hay más pues fraternidad, sororidad, que nada más era del norte, donde pues ya se habla de un privilegio, donde pues todo pues se le celebra en vez de conmemorar. No sé, me interesa esa parte. Sí hay todavía evidentemente estos rasgos de protesta dentro de las manifestaciones masivas, sí, pero sí caminó a algo mucho más espectáculo, del espectáculo y mediático. Nos acaba de pasar el año pasado aquí, donde se pensó que el final de una de las marchas locales, porque aquí hay dos, una de las marchas iba a tener una zona VIP donde pasabas, pagabas y podías tener acceso, eso, mucho más cómodo y cercano con la artista invitada. Y la gente empezó a decir, ¿cómo? ¿Estamos lucrando? Sí, porque al final de cuentas ya dejó de ser una marcha para todas las personas, ya pasó a ser una comercialización de quién eres. Entonces, sí entiendo. A mí me gusta mucho cuando salgo del país eso, buscar como el barrio gay, porque normalmente tienen librerías muy chidas y encuentro libros que en México no llegaron, ¿no? Ese siempre es mi tirada. Pero eso, pensar como ahora hay mucha gente que dice que eso es la getificación, ¿no? De yo solo me quiero juntar con otros como yo y puedo encontrar estos enclaves en donde sea que esté, o bueno, en ciertos países, sobre todo del norte global. Es como nada más quiero tal vez juntarme con los míos y ya celebrar quiénes somos y no necesariamente exigir más cosas. Una vez más, creo yo que es el pensar que ya se lograron los derechos, ya te puedes casar, ¿no? Y es como de, y si yo no me quiero casar, si yo quiero ser feliz siendo quien soy, pero también me falta el pensar, si no me caso como cualquier otra persona, ¿a quién le va a quedar mi jubilación? Si es que tuve la fortuna, ¿no?, de acceder a una jubilación. Eso es otro asunto. Sí, es un hipotético. Pero sí, o sea, está eso de... hay mucha gente que cree que se despolitizó. Yo creo que hay otras identidades a las cuales no les hemos dado tampoco el espacio para politizarse. Apenas hace como 2 Prides o 2 marchas del orgullo, es que he visto colectivos de personas intersexuales, por ejemplo, y es como de rara vez volteamos a ver a las compas intersexuales y decir, platícanos, ¿no? ¿Yo cómo te puedo apoyar? Porque como ya se ganó el derecho a casarse y adoptar, creemos que ya se logró todo, cuando siguen mutilando cuerpos de bebés intersex y no hemos volteado hacia allá, porque ahí son poquitos, ¿no? Que no somos LGBTQA+, o sea, nos falta más gente aquí. Entonces, eso, no se han ganado todas las batallas. Sí, y también yo pensé como en el pinkwashing que le hacen como de, le vamos a poner en Uber, pasó. Tú, durante junio, el Uber era un arcoíris y te subías al Uber y había choferes que te decían, pero no soy gay. En cuanto te subías al auto
le pasó a mi jefa y así de, pero yo no soy gay, ¿eh? Y mi jefa, gracias por esa información, ¿no? Muy valiente de tu parte salir del closet heterosexual. Y eso le empezó a decir como de, esta empresa nos impone una serie de cosas que no le explica, o sea, no habla con sus empleados de, oye, va a pasar esto, ¿qué te parece? O sea, no hay. Era eso de, vamos a vernos amigables, ¿no? Y si solo es una fachada y no me estoy asegurando que las personas que se suban al auto lleguen seguras a su destino, entonces estoy jugando nada más. Me tocó ver subirse a una drag queen, a un Uber, unos tacones, la peluca y todo, y yo nada más me quedé por dentro y dije, ojalá llegue bien a su destino, ojalá no le haya tocado un chofer antiderechos que le diga alguna cosa y termine mal. Entonces, qué bonito que me ponen un arco iris, pero yo quiero cambios de verdad. Y cambios sobre todo sustantivos y sustentables. No, muchísimas gracias. Se me puso la ficha, que está muy interesante esto. Retomando un poquito lo que mencionabas anterior sobre la criminalización de las relaciones homosexuales, a mí me gustaría tomar esa parte como el contexto tan diverso, globalizado que tenemos, ¿no? Lugares sólidos en derechos y lugares donde está totalmente penalizado. Entonces, hablando a nivel global y tomando en cuenta pues las polaridades y pluralidades que existen en el medio, ¿cuál es la importancia de crear una memoria a la diversidad sexual en las agendas globales? Es muy curioso, seguramente a todas las personas nos ha pasado cuando empezamos a hablar de algo, iba a decir otra palabra, cuando empezamos a hablar de algo queer, de algo LGBTero, alguien nos dice, no, es que eso es una moda, no, es que no, eso antes, en mis tiempos eso no existía. Y a mí me divierte muchísimo ser ahora quien cuida, pues, literal, me toca cuidar unos documentos que hablan de el ser y estar lesbiana, así decían ellas, ser y estar lesbiana del 86 en adelante. O sea, ellas tienen documentos de cómo se organizaron en el 86. Ya van a ser 40 años de eso. Entonces, cuando la gente de ahora dice, no, es que eso es moda, es que eso va... Seguramente alguien te malinfluenció, eso no existía antes. Yo llego con un documento del 86 y digo, sí existía. Mínimo el de 40. Obviamente hay más atrás. Está el caso de Amelo Robles, ¿no? Un coronel trans en la Revolución. Wow. O sea, no nos estamos inventando las cosas, ahí están. Es un capítulo muy bueno de Gabriela Cano, por favor vayan a leerlo. Cada 20 de noviembre reviven su imagen, ¿no? Así como de el coronel trans de la Revolución. Que, y una vez más, sí existió, no es mentira. La importancia para mí de mantener la memoria es, primero, hacer ver que esto no viene del norte global. Gente queer ha existido y resistido en América Latina desde otras también visiones y corporalidades. No siempre ha sido lo LGBT. O sea, tenemos aquí en México lo mushe. O sea, siempre ha habido, en poquito más arriba tenemos lo two-spirit. O sea, tenemos muchas configuraciones. Me salió la antropóloga, perdón. Tenemos muchas configuraciones, vamos a decirlo así, nativas, en términos de no necesariamente de tradiciones americanistas, sino del sitio nativo. Entonces, primero, aquí en México existe suficiente, en Latinoamérica, pero en México existe suficiente historia. A mí sí me cansa muchísimo que cada junio me quieran hablar de Stonewall. Y yo digo, a mí Stonewall, ¿qué me dio? Nada. A mí es, qué buena onda por el norte. Qué buena onda por una discusión mucho más amplia dentro de la cual entra lo latinoamericano y lo mexicano. Pero yo quiero conocer a estas heroínas y estos héroes locales propios y cómo se vincularon con estas otras historias, dónde estaban ubicadas, con quién mantuvieron relación y con quién no se llevaron. O sea, yo estoy muy interesada en eso, en seguir contando esas historias. Luego, a veces nos pasa mucho también en el feminismo. Creemos que somos las únicas, las primeras que estamos empezando esto, como de a nadie nunca más se le había ocurrido hacer una colectiva con este nombre, con estos objetivos. Y es como de, sí, fíjate, ya había una, qué buena onda, ¿quieres continuarle? ¿Quieres utilizar ya esa base y entender de sus errores y de sus aciertos para que tú no los vuelvas a cometer? De las famosísimas olas, ¿no? Que se habla del feminismo. Sí, que lo mismo, no ha pasado lo mismo en lo LGBT con las olas, pero también hay bloques de tiempo. Como de antes de preconsolidación, ¿no? Ya después empiezan a reconocer ciertos derechos. Algunas, por ejemplo, CDMX tiene el nombramiento de ciudad amigable LGBT.
O sea, también eso, la institucionalización de no solo de los estados-nación, ya brincaron a la escena las ciudades. Entonces, ahora, por ejemplo, Jalisco tiene una dirección de diversidad sexual, cosa que otros estados tal vez no tienen. Evidentemente, no solo es que exista la oficina, sino saber esa oficina qué presupuesto tiene, cuáles son sus líneas de acción, qué es lo que genuinamente está haciendo. O sea, no vamos a aplaudir en ningún modo y en ningún momento para nadie acciones que no sabemos de qué van. Entonces, sí, también para mi gusto, también de alguna manera es una prevención de retrocesos. O tal vez no prevención, pero sí marcajes de retrocesos, como de, antes teníamos esto, ¿cómo es que ahora ya no lo tengo? Entonces, exijo que me lo regresen. Si no tengo esa evidencia de que existía ese logro, ¿cómo lo voy a exigir de vuelta? A mí me gusta mucho eso. Y sobre todo, que la memoria no es estática, o sea, me puede funcionar. A mí me gusta mucho decir en metodología que los resultados negativos también son resultados. Me están indicando que esa no es la vía, tal vez. Ese no es el modo. Entonces, si yo veo que alguien ya se equivocó en el camino que yo quiero transitar, pues aprendo de eso y la camino diferente. Entonces, a mí me interesa mucho mantener la memoria viva y no creer que eso ya fue de antes, ¿no? Esas batallas que teníamos, esos ya fueron. No, siguen vivas. Y el Estado continuamente quiere quitarme derechos y yo tengo que seguirlos defendiendo. Muchas gracias. Para continuar con el siguiente bloque, me gustaría que ahora sí vinculáramos la teoría. Ya sé que ya se mencionaron casos específicos de Guadalajara, pero para profundizar en este tema, ¿qué momento podrías decir que inicia el proceso para crear los espacios inclusivos que trascienden los límites? O sea, mencionabas el ejemplo ¿era Pedro Preciado. Pedro Preciado. Pero, ¿delimitarías ese o crees que hay como una serie de eventos que es lo que le da la atractividad internacional a la área metropolitana? Por más que quisiéramos construirnos aparte, ¿no?, de la federación y de CDMX, desafortunadamente respondemos al momento. Entonces, yo incluso en la tesis sí lo manejé. El capítulo 3 de mi tesis ha sido el más taquillero de todos. Creo que el resto solo leen ese capítulo y se quedan ahí y creen que yo hago eso, que la tesis fue de historia LGBT, cuando no fue necesariamente, pero me gustó mucho construir el encuadre histórico. Disfruté altamente. Paréntesis, si hacen una tesis, háganlo sobre alguien que genuinamente les guste. No hagan algo que no les obliguen a trabajar algo que no quieren. Entonces, sí, yo sí creo que primero es el surgimiento de los movimientos contestatarios en CDMX, que en términos de lo LGBT va muy de la mano de los movimientos estudiantiles. O sea, responde de los movimientos de los sindicatos. O sea, siempre ha venido de ese lado. O más bien, el inicio vino de este lado, del lado de la izquierda, del lado que ponía el cuerpo para la protesta y corrían muchos riesgos. Entonces, en el 78, sobre todo, 78, 79, es que surgen, de hecho desde antes, desde el 77 empiezan a surgir los grupos, pero hasta el 78 se hacen públicos en CDMX. Entonces, nosotras, sin querer, somos herederas de esa olita. 81, 83 se forma el primer grupo aquí en Jalisco, que es el GOLES, el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación. Y rápido, una vez más, cuando surge Patlatonal en el 86, rápido brincaron a la escena internacional con lo de la ILGA. Entonces, yo sí pongo como un bloque de la primera persona en salir del closet a nivel nacional en la tele. Ustedes, sus abuelitos, supongo, veían a Jacobo Zabludovsky en 24 horas, pero Nancy Cárdenas sale del closet por ahí del 75 y mucha gente empieza a decir, ¿cómo? Hay gente que no es heterosexual. Una mujer con doctorado que hace teatro, que trabaja en la UNAM, es no heterosexual. Y la gente se fue para atrás. Entonces, esa fue como el brinco a la escena en medios. Aquí, en el 81 surge el primer grupo, en el 82 pasa lo de la elección, en el 86 surgen las patlas, en el 89 nos dan la sede de la ILGA, en el 91 es el desastre, así se desbordan las aguas del conservadurismo tapatío, empiezan a salir personas de un cierto grupo político de choque a pintar las paredes y decía muerte a los homosexuales. Imagínate, en Santa Tere así, muerte a los homosexuales. Tú vas manejando al trabajo y eres lesbiana, me cuentan la historia y me dicen, yo veía paredes marcadas así como de que me deseaban la muerte. En el 91. Entonces empiezan a surgir eso, se organizan, brincan a
a otros escenarios. Guadalupe López de Patlatonali va a la reunión de Beijing 95. O sea, estas mujeres y estos liderazgos empiezan a surgir también, que se empiezan a vincular con otros grupos, con zapatistas, con personas indígenas, con otros movimientos. Se empezaron a formar estos bloques. Creíamos que venía, yo no, pues, pero en términos amplios, creíamos que venía como un futuro donde cabíamos todas las personas. Había un grupo que me encanta el nombre, que se llamaba Milenio Feminista, que era Rodeando el 2000. Entonces, eso, había una efervescencia. Creo que el zapatismo nos hizo creer que otro mundo era posible. Y me da mucho FOMO cuando me cuentan estas cosas. Y yo digo, yo también quisiera creer que un país se puede revolucionar de esa manera, pero pues no, yo no puedo. Una vez más, soy millennial, entonces nací ya en depresión. Pero sí, entonces el 2000, cuando surgen otra vez las marchas, 2015 es un momento también clave porque surge el Guadalajara Pride y el Pride rapidito se vinculó hacia arriba con los otros Prides del mundo. Rápido, lo hizo así en automático. Entonces, una vez también, cuando empezamos a pelear la sede de los Gay Games, también se nos leyó la cartilla de, a ver, Guadalajara, ¿qué estás haciendo para beneficiar a estas poblaciones? Y no pasamos, 2 veces nos dijeron que no podíamos ser sede. Fuimos sede porque Hong Kong tuvo un problemón sociopolítico que no pudo asegurar literal la seguridad de las personas visitantes. Entonces Guadalajara fue co-sede con Hong Kong. Solo así, y porque a Guadalajara le encanta poner casa para todos los eventos habidos, le encanta. Entonces, solo así. Entonces eso creo que ha sido muy curioso. Nos hemos visibilizado en términos LGBT desde lo masivo, eso, a través de la infamia o a través de la suerte. Creo que pocas veces lo hemos planeado. Sí ha habido grupos que lo planean, pero tal vez no les ha salido tanto. Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, estamos no sé cómo se dice en español, in contempt of the court, porque no hemos pasado lo de infancias trans. Entonces la federación nos está volteando a ver y el Congreso de Jalisco dice, no, aquí no. Entonces, una vez más, normalmente nos volvemos visibles a través de o que algo salió mal o que nos cayó el balón en la cancha y lo agarramos. Muy, muy tapatío el asunto. Parezco teléfono descompuesto. Voy a volver a traer la paradiplomacia. Pues al final de cuentas somos estudiantes de Relaciones Internacionales, porque mencionaste algo que justo es como de la transversalidad de la paradiplomacia, de cómo pues colectivos LGBT se agarraron de la mano de paradiplomacia educativa. En el caso de la UNAM, que de igual forma la UNAM se ha internacionalizado no solo a través de la academia, sino a través de la protesta. ¿No? Entonces, ¿cómo colectivos LGBT se han podido como, pues sí, consolidar e internacionalizar a través pues, de otras paradiplomacias? En este caso puede ser la paradiplomacia educativa. En el caso de Guadalajara, pues la paradiplomacia deportiva, claro, o que un evento internacional sea accidente o no. Al final de cuentas, pues el Mundial del 86 también fue suerte, porque Colombia creo que lo perdió. Y aún así México se pudo posicionar y bueno, Guadalajara se pudo posicionar también como sede de los Juegos Gay. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar la visibilidad e internacionalización de Guadalajara como espacio inclusivo a la diversidad sexual para crear agendas verdaderamente incluyentes? Algo que mencionabas al principio, pues era la parte de política pública. Entonces, pues tomando en cuenta los retos actuales que se enfrenta la política pública, el financiamiento, la industria, la salud, todo en caso no solamente de Guadalajara, pero en agendas locales. Siempre me ha llamado la atención que se tomen decisiones sin considerar a la población a la cual quieres beneficiar. O sea, mide la temperatura primero. ¿Cuáles son sus necesidades? Claramente no somos un bloque y habrá algunas personas que te van a decir, justo donde estamos, podríamos hablar de trabajo sexual, aquí muy cerca, de muy posiblemente mujeres trans. Antes hablaríamos de trabajo sexual de varones gays en Parque Rojo. Tenemos un bloque de antros, ya sea vieja escuela, de un lado de Chapultepec o de un lado de Federalismo y el Nueva Escuela del otro lado de Federalismo. Estos pop-ups de entretenimiento nocturno sáfico que hemos estado teniendo en los últimos años. Entonces, imagínense una política pública que pudiera atender todas estas necesidades. Todavía tenemos población que vive con VIH.
que son muy jóvenes, pero ya viven en un mundo donde ya no es una sentencia de muerte, ya es algo que va a vivir contigo por siempre, ¿no? Ya es una enfermedad crónica, ya incluso no sé si lo hemos cambiado de categoría, pero atender a estas poblaciones es eso, saber cuáles son sus necesidades diferenciadas. La ENDICEG, que es la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género, del INEGI, es de 2022, 2021, siempre me muevo las uno. Por ejemplo, la ENDICEG me dice qué bloques etarios tengo, o sea, de edad, y también cuántas personas tengo dependiendo de cada bloque. La mayor parte de las personas no heterosexuales de México somos mujeres, por ejemplo, pero la visibilidad se las llevan los varones por muchas cosas, porque sí, porque lo gay no quita lo misógino, y también porque piensa en muy posiblemente 2 varones si están en pareja. 2 varones ganan más que 2 mujeres, tal vez. Por esta cuestión, justo hoy es el día de la disparidad de salario. Entonces, ¿cómo le hacemos para atender las necesidades de una población tan diversa? Necesitaríamos eso, una prioridad, así como tenemos como, no sé, la jerarquización de la movilidad urbana, ¿no? Primero está la persona con discapacidad y luego el peatón y luego no sé qué. A veces considero que deberíamos de tener algo así, como de a quién le urge la ayuda. Obviamente van a ser las personas trans primero y luego tal vez, no sé, las personas violentadas, las personas que ejercen trabajo sexual, bla, bla, bla. Y ahí hablaríamos de eso, la interseccionalidad en acción. ¿Cómo le hago yo para atender todas estas necesidades diferenciadas? A mí me gustaría eso, que se tomara en consideración las necesidades, que hubiera alguna manera, yo sé que estoy soñando, que hubiera alguna manera de darle seguimiento. O sea, cada cambio de administración es empezar desde cero. Otra vez, otro think tank donde nos meten a todos los que estudiamos esto y nos dicen, ¿cuáles serían las estrategias? ¿No? ¿Qué se te ocurre a ti que puedes hacer el plan de acción? Y tú así de, hace 6 años ya pasé por aquí. ¿Por qué cada vez? ¿Por qué no le estamos dando seguimiento a estas cosas? Porque a lo mejor el municipio cambió de color. Eso, que fuera un cambio genuino. No nada más de voy a tomarme la foto con estas personas y les voy a regalar una silla de ruedas y ya, no va a haber seguimiento. O sea, ¿cómo le hago yo para atender necesidades tan diferenciadas? Que sea genuino y que sea, que haya estabilidad. Y también cómo aprender de ejemplos de otros sitios. O sea, hay una red europea mayormente de ciudades amigables. O sea, es la red Arcoíris. Y hay una red ya latina donde México tiene representación de 2 lugares. Obviamente Ciudad de México está ahí. O sea, se hermanaron pues varias ciudades, Buenos Aires. Y de México hay 2, y es México y Querétaro. O sea, no offense Querétaro, pero ¿cómo no estamos en esa discusión? ¿Cómo no estamos ahí? O sea, es también como las voluntades de los municipios de aprende del ejemplo ajeno. Yo sé que todo el tiempo nos choca ir con CDMX, pero a CDMX también hay cosas que también hay cosas que aprenderle. Me dolió decir eso, pero sí. Ay, qué cosas. Sí, no, y sí, creo que una parte importante de la política pública es que haya como un proceso de socialización, que no solamente sea, pues, exacto, que no sea un proceso de donde el gobierno nada más le diga qué hacer a la ciudadanía, sino que la ciudadanía también se involucre. Pero también para que la ciudadanía se involucre tiene que haber herramientas para que pueda aprender, ¿no? Y bueno, también le voy a tirar un poco a la academia, una disculpa a nosotros 3, pero que justamente que el estudio de pues cualquier problemática, no solamente LGBT, no solamente sea fuera de la academia, y que también se tome en cuenta a las personas amateur, que también tienen mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Guadalajara, pues está por ejemplo, un tema de para diplomacia urbana, pues está el IMEPLAN, que el IMEPLAN le brinda muchas herramientas a la ciudadanía para aprender y entender la ciudad. Cuáles son justamente lo que mencionabas de la pirámide, no solamente la pirámide de movilidad, pero también pues hay una plataforma que se llama Zoom Metropolitano, donde pues, pueden observar pues qué calles son pues están arboladas, ¿no? Entonces pues ahí está una problemática, o qué zonas son las más propensas a inundación. Ahí se está graficando y se está cuantificando una problemática. Me mencionaste algo muy interesante, que pues es que en el 2021 el INEGI sacó un sondeo LGBT, ¿no? Y aquí está la cosa, no fue censo, fue sondeo, ¿no? Entonces
todavía no está tan claro, porque pues según yo eran porcentajes, justamente porque... ¿Eran porcentajes? Recuerdo que creo que el estado con más población LGBT era Colima. Sí. Irónicamente. Ajá. Tomando en consideración eso, población. Ajá. Y también porque era porcentaje, ¿no? Entonces, pues ahorita en 2025 va a ser la encuesta intercensal del INEGI, pues a ver si incluyen eso, pero puede ser eso, que incluyen herramientas, porque, a ver, si yo quiero como amateur de políticas públicas interesarme en temas LGBT, pues tengo que saber cuáles son cuántas personas hay, cuántas personas no, o sea, cuántas personas trans hay en Zapopan, en Tonalá, ¿no? Todo eso. Entonces se me hace muy interesante lo que nos comentas, que pues sí, y nada más quería decir eso, que sí, o sea, que para que la política pública pues tome efecto, pues no solamente se tiene como que dejar de lado nada más al gobierno y a la academia, y también como que sea y que la academia y el gobierno les brinde sus herramientas a la población general. Entonces nada más quiero pues pasarle la voz a mi compañera para que termine. No, es que justo le diste en el clavo a algo que yo estaba pensando. Nos acercamos un poquito al final, pero antes de llegar a ese punto, yo justo pensaba que toda esta línea de tiempo y generalidades y mapas que he armado en mi mente me suenan mucho a lo que es la cooperación para el desarrollo. O sea, cómo vincularte con otras ciudades, vincularte con otras agendas e incluso con otros movimientos preexistentes son parte de las relaciones internacionales, pero también son parte de lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Y como si no se empieza desde lo más básico, que es saber cuántas personas LGBT hay en mi ciudad, cuántas personas trans hay, porque una cosa es pues los derechos que son más fáciles de garantizar, ¿no? Por mí que los gays se casen, ¿no? A mí no me afecta y en mi burocracia va a ser lo mismo. Pero ¿cómo le garantizo salud sexual a las personas trans? Ahí ya te afecta a ti gobierno, ¿no? O sea, ahí bueno, afecta por ponerlo entre comillas, ¿no? Te mueve tu logística, te mueve lo que estás el presupuesto. haciendo. Ajá, entonces creo que va por ahí desde saber cuántas personas somos, desde lo básico, o sea, la recolección de información, dónde están y qué tienen, o sea, por dónde hay que empezar. Hace muchísimos años, cuando empecé la tesis, me acerqué al INEGI, y sí, al INEGI, yo lo quiero mucho. El INEGI es uno de mis entes favoritos de este país, ¿no? Todos los demás y el INEGI. Y eso, me acerqué y le dije, oye, así como de, ¿qué información, no? ¿Qué datos LGBT tienes? Y me atendió alguien amabilísimo, pero sí me vio así como, ¿cómo? Y yo, sí, o sea, como, ¿población tienes? No, pues no. Empezamos así como a descartar. Y me dice, pues tengo como de información de vida nocturna y tal vez de ahí puedas extrapolar algo LGBT. Y va. Entonces, hace unos años era lo único que teníamos. Entonces, ahora la INDICEG, híjole, nos ha dado mucho. Aún cuando está limitada, nos ha dado mucho. Porque nos permite de ahí medianamente extrapolar algunas cosas y sacar algunas conclusiones, que no es la mejor, pero también entendemos que en un país donde está muy complicado salir del closet con alguien random, o a lo mejor en tu casa no sabes, no has dicho, y llega el del censo y dice, aquí hay personas gay, ¿no? Y tú dices, no, claro que no, aquí hay personas trans, y tú estás en el closet porque a lo mejor es un sitio que no es seguro, y te detienes. Entonces nos encantaría, yo me he peleado en mi mente muchas veces con esta idea del censo, donde no nos preguntan cómo nos identificamos. Es un insumo básico de toma de decisiones, pero eso, el país apenas va. Entonces yo agradezco al INDICEG, aunque también quisiera que desapareciera y que tal vez existiera algo que hablara más de las personas en general, y que no tuviera tal vez que existir una herramienta específica para las personas LGBT. Bueno, pues ahorita ya estamos concluyendo, ya estamos llegando, pues... Falta una pregunta. No. Bueno, va a ser un poquito redundante si no, pero ante la globalidad de los medios de comunicación y pues esta misma facilidad que mencionábamos antes para ir compartiendo, creando alianzas, ¿qué recomendaciones darías tú a la ciudad para integrar una agenda de diversidad sexual en su acción internacional? Supongo que es a la ciudad en abstracto y no necesariamente, no sé, a Guadalajara o a Zapopan. Sí. Y digo Guadalajara y Zapopan no porque no existan personas queer en otra parte, pero desafortunadamente la centralización tapatía nos hace pensar en Guadalajara y Zapopan, lo cual está muy mal.
No copiar, o sea, yo entiendo, acabo de decir, fíjate en lo que están haciendo las otras ciudades, pero tampoco hay que replicar los modelos de la otra ciudad. Tenemos que adecuarlo a la cultura y a las necesidades. Entonces, cuando me llegan con, no sé, alguna movida así plus ultra, yo digo, pero ¿consideraste a la persona que va a usar ese servicio? Entonces, también en esta emulación, internacionalista, donde, ay, me gustó mucho este sistema, lo voy a implementar aquí, tropicalízalo primero. Es necesario, no sé. Luego, estoy soñando, pero genuinamente reportar lo que sucede y no querer cubrir los números. O sea, si yo voy a atender problemáticas y necesidades varias, necesito el número genuino. Entonces, ahorita dijimos, lo de cuántas personas somos. Sí, pero más allá de eso, ¿a cuántas personas trans han matado en tu municipio? Y no esconder esa parte. Siempre lo he notado de que confunden a lo mejor las familias, a lo mejor el sistema, no sé, no estoy culpando a ninguno de los dos. Me refiero al sistema político, o más bien gubernamental. Cuando existen las fichas de desaparición, a veces confunden y ponen la foto de alguien que se presenta como varón y dicen, a lo mejor va vestido de mujer. Y dices, ¿estaba vestido de mujer esa persona o es una mujer trans? Incluso yo lo noto mucho en las fichas de desaparición. Cuando hablamos de estas de 15,000 personas desaparecidas, perfecto. Pero en el desglose, hombres, mujeres, yo digo, a lo mejor hay otra categoría que no estamos tomando en cuenta. Entonces, siempre me llama la atención eso de, ni modo, tengo que ser honesta con los datos, aunque yo como ciudad quede mal, o yo como municipio quede mal. Y eso, tomar en consideración una población que es increíblemente diversa en todos sus aspectos y sentidos, y no seguirle hablando, no sé, a las familias nucleares, como si todas las personas viviéramos dentro de familias nucleares. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos concluyendo esta entrevista, este episodio del podcast. Y pues para concluir un poco, creo que lo que podemos aprender hoy fue que pues los colectivos LGBT, la comunidad LGBT, pues sí, se ha podido internacionalizar y se ha podido institucionalizar a través de la protesta, especialmente de la protesta local, ¿no? Que entender que dentro de localidades hay más localidades. No es lo mismo, viendo la área metropolitana, no es lo mismo un gay de Zapopan que una persona trans, una mujer trans de Tonalá, ¿no? O sea, estamos hablando de todo eso y que justamente, pues para poder seguir consolidando una pues equidad, se tiene que separar un poco y democratizar un poco pues justamente esa institucionalización, ¿no? Entonces, antes de terminar, la verdad, esta iniciativa, al fin de cuentas, es por y para estudiantes de relaciones internacionales, justamente para temas que igual no vemos mucho en clase, ¿no? Entonces, nos interesaría muchísimo que nos pudieras compartir, ya sea libros, artículos, pues sí, un repositorio de temas porque la verdad esto es un vacío. Este sí es un vacío académico que tenemos en la licenciatura, que yo creo que es de los temas con más interés que hay. Entonces, si nos pudieras compartir, te lo agradeceremos muchísimo y nosotros lo podemos compartir con muchísimo gusto en el episodio. Y si tienes uno en mente que lo quieras mencionar, un trabajo tuyo también. No, yo no, pero justo mi grupo de género y relaciones internacionales no me va a dejar mentir. Acabamos de pasar justo el bloque de población LGBT y masculinidades. Entonces, hay varios textos. A mí me gusta mucho Marcus Thiel, porque él habla de queer theory en relaciones internacionales. Okay. Entonces, lo sabe bajar eso, desafortunadamente con una visión increíblemente blanca. Ese es el eterno problema. Pero también eso, tengo un par de textos de la revista de Relaciones Internacionales, incluso una de un cuate que no me acuerdo cuál es su rol, no voy a mentir, pero habla de elementos para una estrategia de política exterior mexicana con perspectiva LGBT. Entonces, obviamente él, ¿no? Desde la formalidad, pero sí, hemos estado viendo más interés en el tema y yo estoy muy, muy feliz
también cómo se liga eso con los feminismos de diferente índole y con la discusión de masculinidad. También ha sido muy interesante, sobre todo con esta oleada de conservadurismo que se nos dejó venir encima. Claro, pues agradecemos muchísimo tu tiempo, tu asistencia, también pues el interés del público que nos está viendo y nos está escuchando, que pues sí, estamos para fomentar y seguir fomentando una nueva generación de aprendizaje, de construcción de nuevo aprendizaje. Entonces, pues los invitamos a seguir pendientes de este podcast y de las actividades de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Si les interesa saber más sobre la internacionalización y paradiplomacia, los invitamos a escuchar los capítulos anteriores de Micrófono Abierto y sintonizar nuestro podcast Brújula Paradiplomática en Spotify. Doctora Celia, no sé si le gustaría decir unas últimas palabras. No, muchísimas gracias. Hay que imprimirle, hay que ver todo con no solo la mirada de diversidad, sino la mirada de la interseccionalidad, que es mucho más amplio. Entonces, eso, tomemos en consideración las distintas identidades de la gente, entendamos, hay que tatuarlo de lo local es global, y yo sí, haciendo lo que yo hago, yo sí creo que la memoria es una herramienta para el futuro. Entonces, me da mucho gusto eso, ver el interés de gente súper joven que yo sé que cuando... no sé, que va a seguir avanzando en esto que yo sigo resistiendo, y me da mucho gusto eso, compartir trinchera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.